Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otra edición más de Mystery Books. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de novelas policíacas versus thrillers contra versus novela negra. ¿Cuáles son las diferencias y por qué nos enloquecen tanto? Debido a que en muchas ocasiones no conocemos la diferencia entre ellas. Pues hoy vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, como siempre he dicho, prepárense un café que esto se pondrá interesante. Bueno, aunque a veces se utiliza de manera intercambiable este tipo de género, de la novela policíaca, el thriller y la novela negra, tienen algunas diferencias distintivas en términos de el enfoque que le da el autor, el escritor, la temática, el tono o la trama y el estilo narrativo principalmente. Entonces aquí vamos a hablar precisamente de eso y vamos a dar algunos ejemplos de novela negra, algunos ejemplos de thriller y de novela policíaca. Entonces, en la novela policíaca, ¿qué tipo de enfoque le da el escritor? Bueno, la trama se centra principalmente en la investigación, en la resolución del crimen. Entonces, este es generalmente el estilo más común, donde existe un detective, el que va investigando un crimen que ocurrió y se resuelve, ¿no? Entonces, el thriller, la diferencia es que se centra en la creación de la tensión y el suspenso. Los thrillers pueden abordar una variedad de temas como conspiraciones, pueden abordar temas como la persecución, el espionaje y situaciones de vida o de muerte. Mientras que la novela negra, bueno, su característica principal es que tiende a ser un tono oscuro, un tono pesimista, y a menudo se explora la corrupción, la decadencia social, y puede incluir elementos como el crimen, pero da más énfasis en la atmósfera del lugar, en los aspectos más sombríos de la sociedad en este caso. Y bueno, la novela policíaca, sus protagonistas o el que suele ser protagonista siempre va a ser el detective. Por lo general, el 100% de las novelas policíacas va a ser un detective, un policía o incluso un investigador privado o del mismo sector de la policía. Entonces, también en el caso del protagonista del thriller, el protagonista no siempre es un detective. Puede ser cualquier persona atrapada en una circunstancia peligrosa, en situaciones peligrosas, intentando estar amenazando en una amenaza constante. En el caso de la novela negra, el personaje principal se trata o puede ser un detective, pero también podría ser un antihéroe, un criminal o alguien atrapado en circunstancias, vamos a decir, ¿no? Random, ¿no? O incluso circunstancias difíciles. Pero ¿en qué se centra principalmente la trama de la novela policíaca? En este caso puede variar desde historias ligeras y humorísticas hasta tramas más serias y oscuras. Entonces, en el thriller, la trama principal puede ser emocionante, puede tener momentos que a menudo incluyen elementos de riesgo, de acción, de peligro, de un peligro constante, mientras que en la novela negra suelen ser un poco más sombríos, explorar temas un poco más profundos, incluso pueden llegar a ser perturbadores. En cuanto a la resolución de la trama, puede ser que en la novela policíaca el crimen es fundamental, ¿sí? El crimen es fundamental precisamente para para que se desarrolle la trama de la novela en este caso, y que la historia a menudo sigue el proceso de la investigación, casi 100%. Y mientras que en un thriller, aunque la resolución es un misterio, puede tener un enfoque principal en mantener la atención y las emociones a lo largo de toda la narrativa. Se centra principalmente en eso, en la trama, ¿no? En la ambientación. Mientras que en el caso de la novela negra, la resolución del crimen puede ser parte de la trama y a menudo se centra en la representación de la sociedad y de sus problemas. Más que nada la novela negra se centra en eso, en la sociedad, ¿no? En los problemas que está pasando la sociedad. Y bueno, algunos ejemplos de novela, en este caso de novela policíaca, que es la novela que tiendo a leer más por lo general, bueno, todos conocemos a este personaje llamado Sherlock Holmes. Es básicamente un ejemplo de novela policíaca, que en este caso el detective es el que
es el protagonista de la historia y es el que resuelve los crímenes. Entonces la trama principal de todas y casi el 90% de la novela se centra en la resolución del crimen, ¿sí? Y un ejemplo de... Bueno, aparte de Sherlock Holmes, como todos conocemos, también tenemos al famosísimo Hércules Poirot, y la serie de Millennium de Stieg Larsson. Otra de las series o novelas que generalmente se centra también en un detective policíaco es el Henning Mankell, con su serie de Wallander. A ver si se puede enfocar, que realmente es una serie de 13 libros aproximadamente, pero la trama de toda la serie se centra en diversos asesinatos, de diferentes asesinatos que tiene que resolver el detective. Este es en el caso de la novela policíaca. Ahora, no suelo leer un thriller por lo general, pero sí tengo unas novelas, en este caso físicas, que son las primeras que compré. Y tenemos a Robert Ludlum, el famoso escritor de esta... no recuerdo, bueno, este libro se llama El desafío de Martel, que se centra principalmente en espías, son novelas de espionaje. Y tiene otras novelas como El Círculo Matarazzi, que son principalmente thrillers que se enfocan en la acción, y en los elementos de la investigación, pero principalmente la trama se centra en esas emociones, en esas emociones intensas, y que hacen esa transición de riesgo, de acción y de peligro constante que cuando leemos estas historias nos gustan realmente. Y hay otros escritores que pueden también consultar. Casi no de hecho nada más he visto algunas series o películas. En caso de Dolores Redondo, todos han visto las novelas o las películas de Bazán, creo que es Bazán. Entonces esa es un thriller, y en este caso las de Robert Ludlum se enfocan en espionaje, ¿sí? No son detectives, no son policías, sino son espías. En el caso de Dolores Redondo sí son detectives, los protagonistas de la historia. También tenemos escritores como John Dickens, Ken Follett, Soren Steistrup, creo, sí, que son novelas de thriller. Y en el caso de las novelas negras, también esas menos, es muy raro que las lea yo, pero tenemos por ahí a un escritor que también he leído, pero nunca he leído una novela negra de él, que es Manuel Aurelio, que por cierto más adelante les traeré una reseña de un libro de él, y tiene su libro llamado La ladrona de los huesos. También tenemos la saga de la Dalia Negra, de James Ellroy, que son novelas negras que precisamente hacen hincapié en la sociedad y los problemas que ellos tienen. Sin embargo, casi no he leído novela negra, pero este escritor también es considerado un escritor de novela policíaca, pero también de novela negra. ¿Por qué de novela negra? Porque este escritor hace precisamente una crítica a la sociedad sueca, y que se ve enfocado en toda la trama de sus 13 novelas, pero no es la trama principal. En el caso de este escritor con su detective, la trama no se centra en los problemas de la sociedad. Sin embargo, él reflexiona, como el detective reflexiona acerca de los problemas que está pasando la sociedad sueca en esos momentos, en esa época de esos años. Entonces, ahí tenemos unos tips para diferenciar las novelas negras de las novelas policíacas, de los thrillers. Y bueno, es importante tener en cuenta que ese es también un dolor de cabeza para mucha gente, incluso para mí, que no solamente se categorizan en esos tres, sino que suelen incluir otros subgéneros dentro del mismo, y que pueden crear de estas nuevas categorías. Además, los límites entre estos géneros literarios a menudo se mezclan, hay una fina línea delgada entre lo que es una novela policíaca, un thriller policíaco. Como comentó este escritor, es un escritor de novela policíaca, pero también es novela negra, aunque no se distingue mucho, pero ahí están incluidos los dos géneros. Por eso a veces esta es la confusión en muchos lectores. Un ejemplo como yo, que a veces me cuesta mucho diferenciar entre una novela negra, un thriller, o incluso una novela policíaca. Entonces,
Esta mezcla de géneros literarios pueden crear obras que combinen elementos de diversos géneros y pueden crear unos nuevos géneros, pues más bien nuevos subgéneros. Yo creo que son nuevos subgéneros, ¿no? Hay diversos, ¿no? Subgéneros por ahí, pero eso es otra historia para otro video, o más bien un video para otra historia. Bueno, eso es todo, mis queridos escuchas. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que aquí leemos por diversión y no por obligación. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.